Mi papá Dios es mi papá. Yo no puedo decirle a mi papá Hermes, papá, yo lo voy a tratar de otra manera diferente a usted, a diferencia de otro, no, él es mi papá, él es mi papá. Mi papá Dios es mi padre, mi padre. Yo no puedo acomodarlo a mi capricho y a mi entender. Por eso tienes que conocer la palabra de Dios para ser obediente, porque si no conoces la palabra de Dios, ¿a qué obedeces? Obedeces a lo que el enemigo sí te dice, que a ese sí le escuchas muy bien. Al enemigo sí nos enseña muy bien a ser egoístas, a ser envidiosos, a tener depresión, a tener ansiedad. ¿Y cómo le aprendemos a él? Vivimos en esas zonas de ansiedad, de angustia, de desespero. Entonces, cambiemos nuestra manera de pensar para que así cambiemos nuestra manera de vivir y podamos conocer lo que es la voluntad de Dios, que es grata, agradable y perfecta. Eso dice Romanos 12:2. Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un fraterno y filial saludo de paz y bien. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Bendito y alabado sea el Señor por esta nueva oportunidad que tenemos para crecer en el amor de Dios. ¿No te parece eso espectacularísimo, amor? Amén. Amén. Bueno, muy bien, vamos a empezar entonces invocando a la Santísima Trinidad y vamos a recibir esa palabra hermosa que nos nutra para que podamos cada vez ser más, de pronto más llenos de la presencia de Dios, más aceptables tal vez para estar en la presencia de Dios y hacer parte del reino de los cielos. Entonces, recibamos pues la palabra de Dios. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papá, gracias por este momento que tú nos das, Papito Dios del cielo. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque tú siempre estás con nosotros, dándonos el mejor regalo de todos, que es la presencia viva del Espíritu Santo. Un regalo inmerecido, pero tú no lo das. Gracias. Por eso te pedimos el favor que nos dejes que Él haga parte de nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo sea tu templo, aunque es el lugar más inadecuado, porque tal vez está lleno de resentimiento, de pecado, de dolor, de queja, pero sé que con su presencia viva vamos a estar limpiándolo, nutriéndolo, y sobre todo que con su presencia, Papá Dios del cielo, podemos entender tus mensajes, y no solamente entenderlos, sino empezar a que se queden en nuestro corazón, hacerlos vida y que demos testimonio de tu amor. Por eso, Padre, te doy gracias por escuchar nuestro ruego, por escuchar la petición que te hacemos, no solamente para nosotros, sino para las personas que nos ven y nos escuchan. Que la presencia del Espíritu Santo esté en cada uno de nuestros corazones. Por eso te invoco, Espíritu Santo. Te invoco para que tú estés en nosotros, nos des la sabiduría para entender tu palabra, nos des el conocimiento y poder esa palabra empezar a hacer la vida. Te doy el permiso, Espíritu Santo, para que mi cuerpo sea tu templo. Ven, majestad divina, te lo suplico. Perdóname por mi indiferencia, por lo pecador que soy. Ven, Espíritu Santo, por favor, ayúdame cada vez más a morir a esa naturaleza carnal y estar más en el mundo al cual pertenezco, al reino al cual pertenezco, que es el reino de los cielos. Abre mis sentidos espirituales, majestad divina, que yo no solamente escuche la palabra, sino que la ponga por obra y que también sea testimonio del amor de Dios. Que sea misericordioso y compasivo con los hermanos que necesitan de tu presencia. Ayúdame cada vez más a salir de la zona de confort en la que me pueda encontrar y romper todo argumento que pueda tener para no comportarme como ese hijo amado de Papá Dios del cielo. Me acuerdo la parábola en este momento, Espíritu Santo, de los dos hijos que van al viñedo y uno dice sí, pero no va, y el otro dice no, pero va. Que yo sea
aquel que es diligente con el mandato que mi Padre me pide. Y lo que Él me pide se vuelve sencillo si tú estás conmigo, Espíritu Santo. Complejo si lo hago desde mis fuerzas. Te suplico por la necesidad que tengo. Y preséntale tu necesidad en este momento. Preséntale tu necesidad. Dile, tengo esta necesidad, Espíritu Santo. Quiero que bajo la luz de tu palabra hoy me des una respuesta. Hoy pueda escuchar ese mensaje que necesito con claridad para que yo pueda encontrar una solución a esa situación que tengo. Ven, Espíritu Santo, habla que tu siervo escucha y te presento esta necesidad que tengo. Te la presento. Gracias por escuchar mi ruego, por hacer parte de mí y ayúdame cada vez más a amar a mi Padre porque no lo amo lo suficiente. Mi amor es muy limitado, pequeño, humano y quiero amarlo desde el plano espiritual. Ven, Espíritu Santo, te suplico. Ven, Espíritu Santo. Gracias por tu amor y misericordia para con nosotros. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar sobre el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, versículos 17 al 19. Y el Señor les dice, no crean ustedes que yo he venido a poner fin a la ley ni a las enseñanzas de los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su verdadero significado. Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto, ni una letra, hasta que suceda todo lo que tiene que suceder. Por eso, el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño de la ley, ni enseña a la gente a obedecerlos, será considerado el más pequeño en el reino de Dios. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de Dios. Porque les digo a ustedes, si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que Dios ha ordenado, nunca entrarán en el reino de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Padre eterno del cielo, por tu palabra que es viva y eficaz. Tremendo, tremendo. A veces cuando a uno le advierten las cosas y si uno no las hace, pues se puede considerar que uno es necio, aunque si uno se pone a mirar la palabra no se debería tratar a las personas de necias. Sería uno como tonto, sabiendo que les dicen a uno las cosas y uno está ahí como quien dice, yo sigo haciendo lo que a mí me plazca, yo sigo haciendo mi voluntad, yo sigo manejando mi vida como yo quiera, ¿sí? Porque de alguna manera ese fue el veneno con el que Satanás nos contaminó. Yo me mando, yo soy yo me controlo, nadie me dice qué debo hacer. Todo eso son actitudes y palabras de rebeldía. O sea, todo eso tiene que ver con nadie tiene que indicarme el camino por donde debo andar. Y eso es lo que el enemigo busca. Realmente eso es lo que le interesa al enemigo que hagamos, porque como nosotros, estamos en el plano humano, muchas cosas desconocemos en el plano espiritual. Realmente muchísimas veces no percibimos que en ese plano espiritual se mueven muchas cosas que ni siquiera nosotros alcanzamos a percibir. Pues el enemigo necesita que nosotros nos sintamos los duros y los valientes para caminar y pues así mismo caer en las trampas que él nos coloca, porque hay muchas trampas que son muy atractivas, que son muy placenteras, que son muy deliciosas, pero desafortunadamente, como se dice, son trampas. O sea, tú caes en esa trampa y quedas atrapado. O sea, quedas en esclavitud, quedas en cadenas, quedas en prisiones, quedas atado y desafortunadamente para que te puedas liberar ahí necesitas trabajar fuertemente para poder ser libre.
Aquí el Señor nos está diciendo muy claramente que es la palabra, o sea, están escritas muchas leyes, ¿sí? Las leyes. Y nos está diciendo, si tú las cumples, estás bien. Y si tú las cumples más que los fariseos y los maestros de la ley, o sea, personas que conocen la palabra de Dios, porque Él nos está hablando de aquellos que se encargaban de la enseñanza de la palabra de Dios. Y si no las cumplen mejor que ellos, wow, Dios mío santo. O sea, nos está poniendo un reto, me encanta porque Dios es un Dios de retos. Y yo no sé si a ti te gustan los retos, ¿no? Pero yo creo que cuando uno lo retan a que sea uno mejor, salvo que tengas dificultades, salvo que no hayas sanado las heridas, salvo que te dé temor por muchas cosas, que en ese caso tienes que hacer todo un proceso para restaurarte, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, lo dice su palabra. Pues resulta que se supone que a nosotros nos interesaría realmente investigar, hacer las cosas, o sea, aceptar el reto de crecer, de ser diferente. Pero cuando realmente en nuestro corazón hay situaciones bien difíciles que no se han superado, desafortunadamente uno no acepta esos retos. O sea, uno sale corriendo, uno le da temor. Y como se dice, el temor viene de Satanás. Entonces, el Señor nos está aquí retando. El Señor aquí nos está exhortando también, o sea, nos está motivando, nos está indicando que la mejor forma de nosotros poder realmente estar en el reino de Dios y no quedarnos por fuera, porque dicen, nunca entrarán en el reino de Dios. Wow, nunca. Tremendo, ¿no? Tremenda esa palabra, nunca. Nunca entrará en el reino de Dios, nos está diciendo, si tú no estás con la palabra, o sea, si tú no conoces la palabra de Dios, tú nunca vas a entrar, ¿cierto? O más que, o sea, que no estés en la palabra de Dios, dice, y hacer la voluntad. Si tú no haces la voluntad de Dios. Uh-huh. Y hacer la voluntad de Dios es conocer su palabra. Sí, porque no la conozco. ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios si no la conozco? Exactamente. Entonces, aquí nos está hablando con una claridad impresionante que, o sea, cómo es importante. Así como cuando tú en tu casa tienes unas normas, ¿sí? Tú en tu casa tienes unas normas y tus hijos, pues, se supone se acostumbran a esa norma. Es que esa es la bendición. La bendición es cuando tú empiezas a crecer con unas normas, como que esas normas son normales en tu corazón, en tu vida, tú simplemente las cumples y demás. Si tú cambias una de las normas, pues entonces las personas que están sujetas para cumplir esa norma, le toca hacer un ejercicio de habituación a esa norma hasta que se vuelve parte de ti. Así de sencillo. Entonces, claro, como nosotros hemos estado funcionando en el mundo, y el Señor nos viene a decir, hay que hacer estas normas en vez de estas que ustedes aprendieron. Entonces, lleva un proceso, lleva un cambio, eso es claro que sí lleva un cambio. Es claro que sí genera una incomodidad, claro, porque es que tú estás acostumbrado a hacer lo que tú quieres, pero aquí el Señor nos invita a que hagamos la voluntad de Él, no la mía. Entonces, cuando eso pasa, romper con esa situación de yo hago las cosas a mí, acomodo, no es sencillo, no es nada sencillo. Requiere hasta cambiar estructuras de pensamiento, de verdad que sí, porque hay cosas que uno dice, no, es que yo siempre he hecho esto, pero el Señor te dice, no, es que no es así como lo estás haciendo está incorrecto. Hazlo de esta manera que te va a funcionar más. Y por eso es que a veces, o sea, tú tienes unas relaciones y siempre te comportas de tal manera y siempre va al mismo situación de fracaso, por decirlo así. Entonces el Señor te está diciendo, cambia esa forma de proceder
para que te funcionen tus relaciones. No, pero es que yo siempre lo he hecho así, además porque así me enseñaron que funcionaban las cosas. Pues el Señor te está diciendo, no, eso no funciona así. Tienes que cambiar tu manera de proceder, tienes que cambiar tu forma de contestar, tienes que cambiar tu forma de comportarte, tienes que cambiar tu forma de reaccionar y ahí sí ya te va a funcionar la relación. Y entonces todo eso que acabo de decir te está diciendo, tienes que cambiar en tu interior estructuras, ¿sí? Y entonces uno dice, ¡ay, pero cómo es de complicado eso! Pues sí, si no te unes con aquel que te está diciendo que hay que cambiar esas estructuras, pues sí te va a quedar muy complicado. Pero si tú dejas que Dios te guíe, te dice, perdona aquella cosa, suelta esto, no te apegues de esto, mire, camina por este lado, no reacciones de esta manera, sino de esta otra. Cuando uno hace lo que Dios nos dice, les aseguro que las cosas fluyen de la forma perfecta como Él espera que fluyan. Y las cosas sí funcionan. Pero tiene uno que dejarse moldear. Es como el niño. Un niño, o sea, no sé si tienes la experiencia de haber andado con bebés, con chiquitines. Y entonces uno al principio nos los lleva por todo, o sea, siempre agarradito de la mano. Y va creciendo un poco, ellos ya se quieren soltar, ¿sí? Entonces ya ahí es donde uno les permite unos espacios y en otros trayectos uno dice, espérame hasta que llegue allí. O sea, el Señor le va mostrando uno el camino. Llega uno a donde está el niño, toma su mano y, por ejemplo, va a cruzar una calle o va a entrar a alguna parte, entonces uno lo lleva tomado de la mano. Y hay espacios donde uno ya evalúa, no, puedo soltar al niño y el niño sale corriendo, pero espérame allí. Si nosotros somos como esos niños que nos dejamos llevar al principio totalmente tomados de la mano del Señor, el Señor nos va a ir dando esa posibilidad en la medida en que vamos creciendo de tener algo de libertad. Yo preferiblemente prefiero mantenerme agarradita a la mano de Dios, porque siempre es más seguro. A veces uno se cree mucho y cuando uno se cree mucho se confía demasiado y bueno, termina uno tomando el camino incorrecto. Entonces, realmente por eso dice, tenemos que ser como niños. Tenemos que ser como niños, dejarnos guiar de Dios, dejarnos orientar de Dios. Él tiene la ley, o sea, él no vino, el Señor no quitó ninguna ley, no dijo, mire, en vez de esto, vayan a hacer esto, en vez de esto, vayan a hacer aquello. Yo creo que Él no vino a quitar la ley porque nos hubiera confundido grandemente. O sea, como cuando eso es lo que nos pasa, ¿cierto? Entonces estamos acostumbrados a responder de tal manera y entonces el Señor dice, no hagan eso, pero porque Él sabe que eso está incorrecto. Entonces, cuando dice, no hagan esto, es para que tu vida sea diferente. Pero en su propia ley, Él no dice, no hagan las leyes que están escritas allí. ¿Por qué? Porque nos confundiría. Entonces el Señor no quita nada de la ley. Tú vas a leer en la palabra y si aquí dice esto más adelante o en el Nuevo Testamento, vuelve y lo dice de otra manera para que tú lo comprendas más, pero definitivamente no quita nada de la ley. Todo se cumple, todo se hace. Él vino a decir cómo íbamos a cumplir esa palabra. Él vino a mostrarnos cómo se podía hacer realidad, porque eso fue lo que vino a hacer nuestro Señor. Nos causaba gran dificultad entenderlo, tanto así que los maestros y los fariseos no lo habían logrado aprender a hacer, no lo vivían, ellos hablaban de la palabra, pero solamente era hablarlo, ¿sí? El Señor vino y lo que hizo fue realidad, o sea, lo que se hablaba de la palabra de Dios, Él vino a practicarlo. O sea, Él mostraba en su comportamiento cómo la ley de Dios se cumplía. Y por eso es que Él es nuestro ejemplo principal, es el verdadero camino.
por esa misma situación, cuando el Señor mostraba que toda la palabra en él se cumplía. ¿Por qué? Porque, o sea, la tenía presente, entonces se comportaba tal cual la palabra decía. Porque ya por eso es que se dice la palabra viva. Por eso mismo, porque fue un ejemplo vivo de cómo la palabra de Dios se cumple. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que realmente tomamos la palabra de Dios y la hagamos vida en nosotros, que la cumplamos tal cual. Y que si así nosotros la cumplimos, así mismo debemos enseñar. Entonces, ahí donde el Señor dice, o sea, si tú no le enseñas a los otros a cumplir tu palabra, o sea, tú no tienes mayor validez, o sea, tú no estás tan cerquita, como dice, serás el más pequeñito en el reino de Dios. Pero aquí lo está diciendo, nunca entrarán en el reino de Dios. O sea, si nosotros no hacemos lo que la palabra de Dios dice, si no cumplimos la ley de Dios y si no enseñamos a otros, la realidad, el Señor nos está diciendo, no eres de este reino, no haces parte de este reino. Porque no te interesa cumplir las normas de este reino. Si tú en tu casa tienes normas y tus hijos no quieren cumplirla y quieren hacer su voluntad y todo, pues ¿qué les queda? Hagan su propia casa. Vayan a otro espacio y hagan lo que ustedes quieren en ese espacio. Pero esta casa se ha de respetar, esas son las normas. O sea, uno tiene que exigirle a los hijos a que las normas se cumplan. Así mismito pasa en el reino de Dios. Si tú no cumples las normas del reino de Dios, entonces, ¿para qué tú vas a querer irte a vivir al reino de Dios si esas normas no te importan, no te interesan? Entonces, pues vete a la otra casa donde te dejen hacer todo, supuestamente, porque ese es el engaño del enemigo. Así, cuando tú estás haciendo todo lo que tú quieres, después recibes sufrimiento por la eternidad. Entonces, aquí tenemos que dejarnos llevar por la presencia de Dios y por su palabra y cumplirla completamente. Si tú tienes un hijo rebelde, si tienes un hijo que académicamente no pierde los años. Si tú tienes un hijo que tú le dices algo y se queda durmiendo o se queda ya hoy y no lo hace, ¿tú lo premias? Si tú lo premias, estás reforzando esa conducta rebelde. Hay una frase, ¿no es cierto? Tú has leído esa reflexión sobre cómo crear un hijo delincuente. Dale todo lo que pida. Sí. ¿Sí? Dale todo. Acéptale todos sus caprichos, no le exijas nada, déjalo durmiendo, no le impongas normas, ¿sí? Hazle todas las cosas. Hazle todas las cosas, que todo, que por ejemplo, bien particular, a veces las mamás cuando tienen niños especiales, por decir algo, el autismo que es tan especial, en ocasiones hay como un sentimiento de culpa en el fondo, en algunas mamás, otras ya han logrado realmente manejar muy bien las circunstancias, pero por ejemplo con el niño autista, si tú no le enseñas, o a un niño de pronto especial que tiene síndrome de Down, por ejemplo, o tiene por ejemplo déficit de atención, si no eres tú exigente en la norma, si te duela, si no eres exigente, el niño no va a captar y lo que va a hacer es reforzar su estado de confort y es gritón, y si tú no lo exiges, eso pasa. Por ejemplo, una circunstancia con nuestro nieto, ¿no? Nuestro nieto tiende a veces a ser como muy impositivo en ocasiones, ¿sí? Y entonces desespera en ocasiones, pero cuando uno lo llama y le dice puntualmente las cosas, pero cosas que sean manejables, verificables. Es que si usted se comporta, entonces yo no voy aquí. Entonces uno se pone a decirle una cantidad de cosas que nunca va a cumplir y cosas imposibles de cumplir. Entonces no funciona. Solamente decir una cosa muy puntual, con mucha, no con gritería, sino con autoridad, porque la autoridad hay que levantar un poquito la voz, porque si no entra el grito ya perdió el año, ya no funciona. Y si no le dice las cosas puntuales, y si uno cumple lo que dice, por eso hay que uno ser cuidadoso con lo que uno dice, pues necesariamente empieza el niño a ajustarse, y ha sido muy efectivo cada vez que viene a visitarnos. Ha sido maravilloso,
¿sí? Porque él encontró un amiguito aquí en el barrio, entonces quiere estar todo el santísimo tiempo con el niño. Entonces, independientemente si llueve o no llueve, si hace frío o no hace frío, quiere estar allí. Entonces, sabe que tiene que venir aquí a la casa, tiene que venir a tomar los alimentos. Cuando se le llama, tiene que acercarse sin estar reprochando y sin estar... Son normas claras, puede decir, pero tienes algunas normas. Entonces, es idénticamente igual con el Señor. Si tú te pones de rebeldía, si acomodas la palabra a tu capricho y todo lo que diga el Señor es a tu acomodo, tienes un Dios a tu medida, mi hermanito, eso no funciona. El Señor no se deja manipular. Nosotros creemos que lo manipulamos, pero los que nos manipulamos somos a nosotros mismos y nos engañamos. No es a medias. Sí, entonces fíjate, cuando es bien particular, recuerda que el Evangelio viene a partir de nuestro Señor Jesucristo. O sea, dice, le doy significado. ¿Y sabes qué? Viene de donde la palabra significado, designar. O sea, le doy sentido espiritual, le doy vida espiritual. Cuando te signan con el óleo santo, ya te vuelves santo en ese instante y estás consagrado en plenitud cuando te asignan con el óleo santo. Por ejemplo, en la frente, aquí en el cocorotico, en la frente, en el pecho, en los labios. Sí, te signan con el óleo santo. Significado en las manos y en los pies. Significado es darle sentido. Significado también viene la palabra signar. ¿Si te das cuenta de lo interesante? Y signar es que le das vida a esa parte. O sea, lo vuelves santo. Todo el Antiguo Testamento, generalmente, si tú te pones a mirarlo, está dado sobre todo desde una parte de cuidar al pueblo de Israel, de que el pueblo de Israel en lo físico no pereciera, en lo físico. ¿Por qué? Fíjate, hay una clave con los apóstoles cuando dicen, uy Señor, ahora sí te entendemos, ya no necesitamos palabras, o sea, no necesitamos parábolas. Ahora sí nos puedes decir las cosas concretas y puntualitas. O sea, ya no necesitamos de que tenemos que hacer una cosa, tenemos que hacer la otra, sino que tú ya nos hablas directamente y lo entendemos. O sea, en ese momento yo dice, ya tengo que irme, porque ahora sí lo entienden. Antiguamente, fíjate lo que sucedía en el Antiguo Testamento. No podían entrar a una casa con lepra. Una casa con lepra. ¿Y por qué no? Dentro de los 200 y 300 preceptos que tienen aún los judíos. 300 preceptos. Por ejemplo, es la casa con lepra. ¿Qué es una casa con lepra? ¿Acaso las casas tienen lepra? ¿De qué se hacen antiguamente las casas, mis hermanos? Con barro, con heno y con estiércol de animales, de ganado. Porque el estiércol protege para que no entre la humedad en los poros que entra del barro, porque el barro queda en poros. Entonces echan estiércol, y el estiércol, ¿qué sucede cuando no hay calor, cuando no hay un fuego, cuando no hay la energía que nosotros de una u otra forma repelemos, o sea, sacamos? Pues lógico que se llena de moho, y ese moho hace daño a los pulmones. O sea que el Señor, con ese precepto, con esa ley, estaba cuidando a su pueblo Israel. Por ejemplo, la circuncisión. Un pacto que todos los hombres tienen que circuncidarse. Tan raro. ¿Y por qué? Tú nunca te lo has preguntado, ¿y por qué? Antiguamente se daba eso. O se da todavía, ¿no? ¿Por qué sucede? Perdón, voy a hablar un poquitico de sexualidad. Porque necesariamente no había agua, porque era desierto y el agua es escasa allí en Israel. En ese tiempo era más escasa, era un desierto. Y entonces, ¿qué sucede? Pues el hombre, si no se baña, ¿qué sucede? Y tiene el prepucio, pues necesariamente se va a infectar y va a tener problemas y va a infectar a su esposa, muchas bacterias, tiene que bañarse. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Pues quitémosle el prepucio. Y se hace un pacto, entonces un pacto sagrado, y que se quita el prepucio. Para que su pueblo fuera sano. Se tienen que lavar las manos. Imagínate, tienen que no tener intimidad, por ejemplo, con una mujer que tiene su menstruación, por ejemplo. Que si tiene sangre, que tal cosa, o sea, no pueden comer, por ejemplo, no podían comer lo que es
comidas de cerdos, porque el cerdo tiene que estar bien preparado, porque el cerdo tiene de una u otra forma muchas bacterias. Tiene que comerse bien. Un cerdo que se coma crudo, por ejemplo, fíjate que tú en Gourmet, lo que sellan es la carne de res, no la carne de cerdo. La carne de cerdo tiene que estar bien preparada y no puede estar roja la carne de cerdo. Ni la de pollo. Ni la de pollo. Tiene que estar bien preparado. Y el Evangelio dice que no puedes comer sangre en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque necesariamente la sangre, como era una cosa que se extrae y no se preparaba adecuadamente, pues te iban a contaminar y te ibas a morir. Mira esos preceptos, son preceptos para cuidar el cuerpo. Pero mi Señor ahora, como ya sabe que hay una tecnología, como ya sabe que ahora la gente ya conoce cosas, entonces ahora lo cambia, no le da sentido, lo signa, le da vida. ¿Y cómo lo signa? Cuando dice, no es lo que tú comes lo que hace daño al hombre, sino es lo que sale de la boca del hombre, porque lo que tú comes lo expulsas. Eso dice mi Señor. Entonces está negando lo anterior, le está dando vida, mi hermano, porque le está dando una vida espiritual. Ahora lo entendemos. Ahora entendemos que Él está en todos lados. Cuando 2 o 3 estén en mi nombre, allí estaré yo. ¿Ustedes creen que lo del Antiguo Testamento lo entenderían? No lo entendían. Pero cuando ahora lo entendemos, es que cuando estén 2 o 3 en mi nombre, sabemos que Él está aquí y Él está aquí con nosotros. Porque no solamente lo creemos, sino que sabemos que es así. Y empezamos a entender una cantidad de cosas, por ejemplo, esos 10 mandamientos que no los quita, sino que les da vida con 2 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. ¿Sí te das cuenta? O sea que le empieza a dar vida a esos 10 mandamientos sin quitarlos. Tú tienes que cumplir los 10 mandamientos. ¿Te lo sabes? ¿Sí? ¿O solamente te sabes los 4 primeros? O el no matar y el no robar. Hasta ahí para de contar y no sigues los otros mandamientos. Entonces, ¿qué sucede? Que necesariamente tenemos que ser obedientes a lo que el Señor nos dice. Y esto es lo interesante. Cuando alguien dice, no, es que en el Antiguo Testamento eso estaba ahora para el Antiguo Testamento y ahora el Nuevo Testamento no dice eso. Ay, mi hermano, no te me engañes, porque es un engaño de Satanás para que tú no cumplas lo que el Señor dice que debes cumplir. Aquí lo dijo al final, debes cumplir lo que se te dijo, porque si no cumples lo que se te dice, así sea lo mínimo, tienes que cumplirlo. Todo lo que está escrito lo tienes que cumplir, porque entonces no entrarás al reino de los cielos, o sea, no serás salvo. Cumplir el diezmo. Si el Señor está escrito en la palabra, tienes que cumplir con el diezmo. Que si tú no lo haces, estás perdiendo una oportunidad extraordinaria. De que el Señor te bendiga. De que el Señor no solamente te dé la abundancia, nos la sobreabundancia. Sean fieles, pruébenme con sus diezmos. Pero nosotros no, que es que los cristianos, pues sí, ellos ya están haciendo un negocio con eso, pero independientemente de eso. El ejemplo de los judíos, que ellos sí tienen buen ingreso. Claro, miren los judíos, diezman los judíos. Si ustedes vieran, es interesante incluso cómo ellos acogen al peregrino. Cumplen con el mandato del Señor, acoger al peregrino, cómo ellos dan de comer al peregrino. Pasajes bíblicos que nos demuestran, miran la viuda de Sarepta. Mira la viuda que no tenía nada sino un poquitico de harina, y tenía, ¿qué más tenía? Y un poquitico de aceite. Y le da de comer al profeta. Impresionante. Y son ellos tan radicales en cumplir con los mandatos del Señor, que ellos de verdad es una nación que tiene una prosperidad impresionante. Un país en un desierto. Miren lo que está pasando actualmente en Israel. Ellos cómo exportan vegetales, increíble. Hicieron del desierto una fuente impresionante de vida. Y lo hicieron. Están dándole vida al desierto. Entonces, ¿qué sucede? Seamos nosotros obedientes a lo que el Señor nos dice. Hicimos un video la otra vez, Moni, hermoso, sobre la obediencia. Entonces, te lo recomiendo para que lo mires, para que sigamos realmente siendo comprensivo frente a lo que el Señor nos pide, y por favor no pongamos un Dios a nuestra medida. Por ejemplo, a mí personalmente, con todo respeto, y Alcohólicos Anónimos ha ayudado a mucha gente, y bendito sea mi Dios, pero colocan un Dios a su medida. Mi papá Dios es mi papá,
Yo no puedo decirle a mi papá Hermes, papá, yo lo voy a tratar de otra manera diferente a usted, a diferencia de otro, no, él es mi papá, él es mi papá. Mi papá Dios es mi padre, mi padre. Yo no puedo acomodarlo a mi capricho y a mi entender. Pero tú tienes que conocer la palabra de Dios para ser obediente, porque si no conoces la palabra de Dios, ¿a qué obedeces? Obedeces a lo que el enemigo sí te dice, que a ese sí le escuchas muy bien. Al enemigo sí nos enseña muy bien a ser egoístas, a ser envidiosos, a tener depresión, a tener ansiedad. ¿Y cómo le aprendemos a él? Vivimos en esas zonas de ansiedad, de angustia, de desespero. Entonces, cambiemos nuestra manera de pensar para que así cambiemos nuestra manera de vivir y podamos conocer lo que es la voluntad de Dios, que es grata, agradable y perfecta. Eso dice Romanos 12:2. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga, te proteja, que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad, y que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. La paz. Amén. Bendito sea mi Dios por esta palabra. Si tú has caído en esa rebeldía, si tú has llegado a tener en tu corazón ese Dios a tu manera, si tú has justificado tu pecado y crees que, por decir algo, la infidelidad, o si crees que de pronto tu rebeldía, tu ansiedad, tu depresión son causas de pronto de las situaciones que traes y te conformas de pronto con ser mal geniado o tener palabras siempre de queja en tu boca, es hora de que rompamos con eso, porque el Señor nos pide que seamos diferentes, que empecemos a ser obedientes. Tal vez no hemos sido obedientes y vivimos en zonas de confort. Vamos a pedirle al Señor que por favor nos dé la presencia del Espíritu Santo y podamos transformar nuestra actitud. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, gracias por la palabra que tú me diste el día de hoy. Me hablaste muy puntualito. Y ahora sí puedo entender lo que tú me dices. Y te pido perdón de antemano porque no he querido conocer de tu palabra. He sido una persona rebelde a estudiarla. Tomo más bien lo fácil. Me acomodo solamente a hacer oraciones como el rosario, como la coronilla, hacer de pronto novenas. Pero no he entrado a ese lugar secreto para conocer más de ti. No me he puesto en la tarea de estudiar la palabra porque me cansa, porque me lleno de argumentos de que no la entiendo. Pero hoy vengo a pedirte que por favor me ayudes con la presencia del Espíritu Santo a ser esa persona que sea obediente al mandato que tú me das. Pero para ser obediente tengo que conocerte, Señor. Hay cosas que todavía en mi pasado me causan dificultad, pero necesito que tú me ayudes, Padre Santo del cielo, porque no puedo solo, no puedo sola. Ven, ayúdame, reconozco mi debilidad, reconozco mi pecado. Sé que tengo muchas situaciones difíciles en mi vida y en eso tal vez está la rebeldía. Me he puesto incluso molesta contigo, me he alejado de ti porque siento que tú no me escuchas, siento que tú me abandonaste y estoy siendo demasiado injusta contigo porque tú estás siempre allí. Por algo me mandaste este mensaje. Pero necesito cada vez más de la presencia del Espíritu Santo. Ven, Padre Santo del cielo, te necesito, Padre Santo. Ayúdame a que mi vida sea diferente, a que mi vida se transforme y cambie. Sí, Padre Santo, necesitamos de tu guianza, necesitamos volver a ser como niños para que tú nos estés guiando, que nos tomes de la mano para que caminemos junto a ti, Señor, que tú nos puedas advertir los peligros que nos acechan constantemente a diario, Señor. Perdónanos por nuestra desobediencia, Padre eterno. Perdónanos por no querer acercarnos a ti. Perdónanos por no esforzarnos, por no quitarnos esta comodidad, este confort que hace que mantengamos muchas cosas del mundo, Señor Padre eterno. Porque tú nos estás advirtiendo a través de tu palabra acá los grandes peligros que nos acechan, pero seguimos muchas veces con nuestros oídos tapados, Señor. No queremos ver la realidad, Señor. Perdónanos por esa terquedad, perdónanos por la desobediencia, perdónanos, Señor, porque la verdad decimos amarte y no lo estamos demostrando con
con nuestro forma de proceder, Señor. Perdónanos, Padre mío, perdónanos porque sabemos que esto, además que nosotros hemos hecho, se lo hemos enseñado a nuestros hijos, a nuestra descendencia, Señor. Y por eso mismo ellos también están en el mundo, por eso mismo ellos están pasando las condiciones que están pasando, Señor. Perdónanos por no haberles enseñado correctamente y ayúdanos, Padre Santo, porque tu palabra nos lo dice, que si nosotros creemos en el Señor Jesús, nosotros y nuestra casa será salva, Señor. En este momento reconocemos, Padre Santo, que sin ti no somos nada. Sin ti, ¿a dónde podremos ir, Señor? Por eso, Señor misericordioso, creyendo en tu promesa de que si nosotros creemos en ti, tú salvarás también a nuestra familia, Señor. Te decimos, Señor, estamos aquí contigo. Por favor, ten misericordia de nuestros hijos. Y si nosotros les fallamos para enseñarlos, Señor, que se acerquen a ellos, Señor. Tú traes esas personas que se acercan a ellos, que les enseñan de tu palabra, Dios Padre Santo. Si se nos queda difícil a nosotros poderlos enseñar, si podemos hacerlo, Señor, danos la valentía para corregir el error de las enseñanzas que transmitimos, Señor, porque realmente queremos que ellos a su vez, a sus hijos, a su descendencia, Señor, le enseñen que tu palabra es la verdad, que tus normas son las que debemos cumplir para poder nosotros encontrar la real bendición que es estar en tu presencia, Señor. Perdónanos, Padre Santo, perdónanos y ayúdanos, Señor misericordioso, porque mucho tiempo vivimos en el engaño, Señor misericordioso, y solamente tú nos has sacado de esa mentira tan profunda en que vivíamos y nos has mostrado y nos vienes mostrando la verdad, Señor. Tómanos de la mano, Señor. Queremos caminar junto a ti. Queremos caminar contigo. Queremos que tú vayas delante de nosotros cuando tengamos que avanzar, Señor misericordioso, porque solamente tú nos muestras el verdadero camino. Gracias, Señor Padre eterno, por darnos sentido a tu palabra. Gracias, Señor misericordioso, porque tu palabra no se niega, Señor. Tu palabra no se contradice, Dios Padre eterno. Gracias, Padre Santo, porque nos muestras el verdadero camino a través de tu palabra eterna. Gracias, Papito Dios, por las personas que nos escuchan y nos ven. Bendícelos y que sus corazones se abran y que sus sentidos espirituales sean completamente despejados para que vean tu gloria, tu magnificencia, tu poder. Mírale su necesidad, Papá Dios del cielo, porque ellos tienen una necesidad muy grande, pero sé que tú te vas a glorificar en ellos. Gracias, Señor, porque sé que hoy nos diste una palabra viva y eficaz. Te alabo, dile, te alabo, te bendigo. Abre tus labios, bendícelo. Te alabo, te bendigo, te glorifico, exalto tu nombre. No te quedes callado, por favor, dile, exalto tu nombre, Padre. Gracias por tu magnificencia, por tu poder, por tu inmensidad. Gracias por haberme dado la vida. Gracias por darme el regalo de mi Jesús de Nazaret, de mi Madre María. Gracias, Padre eterno del cielo. Te alabo y te bendigo por siempre, y mi corazón siempre está abierto a recibirte. Glorifícate en mí, dile, glorifícate hoy, glorifícate en mí. Y haz que esta palabra sea vida en mi corazón. La recibo y renuncio al pecado. Dilo, renuncio al pecado y te recibo a ti. Gracias, Papito Dios del cielo, por tu amor y misericordia. Y lo que hemos hecho ha sido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, muy bien. Si consideras que este video haya sido significativo para ti, por favor, te recomendamos que le des like, que lo compartas, que te suscribas a nuestro canal, que coloques tus comentarios, porque eso va a ayudarle también a otras personas también a que este video lo puedan ver, ¿sí? Porque es significativo. Si para ti te nutrió, te gustó, pues compártelo allí en tus redes sociales, en tus familiares, compártelo. Tenemos unos materiales maravillosos que también están en Amazon, unos libros que al final te voy a dejar cuáles son los libros para que tú los puedas adquirir, y con eso también pues vas a continuar nutriéndote y creciendo en el amor del Señor. No solamente eso, mira, ahí en nuestra página web vas a encontrar como en la tercera ventanita
lo que son nuestros seminarios, cursos que nosotros personalmente acompañamos, un curso de identidad que es maravilloso y otro curso de parejas si tú estás pasando por una situación difícil. Lo interesante de estos cursos es que son virtuales, los haces en la medida que tú puedes hacerlos y nosotros te estaremos acompañando por cada uno de los ejercicios que tienes que hacer. Entonces nos contactas allí en nuestro WhatsApp y para que nosotros te acompañemos. También ahí en nuestro número de WhatsApp nos puedes contactar para que nosotros como psicólogos te podamos acompañar. Mónica o yo te podemos acompañar si hay alguna situación que estés vivenciando, estés pasando. Y de igual manera, pues si tú quieres que vayamos a tus comunidades, estamos a tu entera disposición. De verdad, ahí te dejamos pues el número por si deseas que te acompañemos a tu comunidad. De cualquier forma, te damos muchas gracias por cada donación que tú nos puedas dar. Con ellas podemos seguir en este ministerio, podemos seguir haciendo la obra que el Señor nos ha encomendado. Muchísimas gracias por tu hermoso y amable corazón. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Chao.